¿Crees en los objetos poseídos? ¿Malditos? ¿En muñecas embrujadas que se mueven solas y que incluso pueden llegar a matar? ¿No? Parece la historia de una película de terror, lo sé. Pero mi amigo, créeme, esta es una historia real y aterradora sobre una muñeca llamada Annabelle. El caso de Annabelle fue investigado por nada menos y nada más que la famosa pareja de demonólogos e investigadores paranormales, Ed y Lorraine Warren. Para los que no recuerdan, son los mismos que investigaron, por ejemplo, el caso de Amityville, una de las mayores tragedias en los Estados Unidos, y que más tarde se convirtió en una película de culto. Aunque Ed ya falleció, Lorraine sigue participando siempre en las investigaciones paranormales en Paranormal State, Estado Paranormal, en el canal Bio, por invitación de Ryan Bowell. El caso que veremos a continuación de la muñeca Annabelle es uno de los más famosos de los Warren y fue registrado en el libro The Demonologist. El texto ha sido tomado de la página oficial de la pareja Warren y se tradujo al español. La maldición de la muñeca del diablo, conservada en el Museo Ocultista de los Warren. En 1970, una mujer compró una vieja muñeca de trapo, Raggedy Ann, en un hobby store, tienda especializada en muñecas de colección. La muñeca era un regalo para su hija, Donna, por el día de su cumpleaños. Donna, en aquel momento, era una estudiante universitaria. Se preparaba para graduarse en enfermería y vivía en un pequeño apartamento con su compañera Angie, también enfermera. Muy contenta con la muñeca que su madre le había regalado, Donna la colocó sobre la cama como decoración y no le prestó más atención hasta unos pocos días más tarde. Con el tiempo, Donna y Angie se dieron cuenta que parecía haber algo muy extraño y aterrador en la muñeca. La muñeca aparentaba que se movía sola. Al comienzo fueron movimientos relativamente imperceptibles, como cambio de una posición a otra, pero con el tiempo, el movimiento se hizo más notable. Donna y Angie llegaban a casa y encontraban a la muñeca en un lugar completamente diferente a donde la habían dejado. A veces, encontraban a la muñeca con los brazos y las piernas cruzadas en el sofá. Otras ocasiones en posición vertical, de pie, apoyada en una silla en el comedor. Varias veces Donna puso la muñeca en el sofá antes de salir para el trabajo, y al regresar a casa encontraba a la muñeca de nuevo en la habitación, en la cama y con la puerta cerrada. Los mensajes. Annabelle, la muñeca, no solo se movía, sino que también escribía. Transcurrido aproximadamente un mes de la primera experiencia, Donna y Angie comenzaron a encontrar mensajes con lápiz sobre un papel de pergamino que decía "Ayúdanos" y "Ayuda al Laut". La letra parecía pertenecer a un niño pequeño. La parte que da miedo de los mensajes no eran los textos, sino la forma en que fueron escritos. En esa época, Donna no tenía papel pergamino en su casa, donde se pudieran escribir esos mensajes. Entonces, ¿de dónde venían? La medium. Una noche, Donna llegó a su casa y encontró a la muñeca nuevamente en una posición diferente a la que la había dejado, esta vez en su cama. Donna ya sabía que esto era típico de la muñeca, pero de alguna manera sintió que esta vez era diferente. Algo no andaba bien. Un sentimiento de temor se apoderó de ella cuando al inspeccionar la muñeca vio lo que parecían gotas de sangre en la parte posterior de sus manos y en el pecho. Aparentemente de la nada, un líquido rojo aparecía en la muñeca. Asustada y desesperada, Donna y Angie decidieron que era el momento de buscar asesoría de personas expertas en el tema. Sin saber a dónde ir, los jóvenes contactaron a una medium y una sesión fue realizada en la habitación. Fue entonces cuando a Donna se le presentó el espíritu de Annabelle Higgins. La medium relató la historia de Annabelle a Donna y Angie. Annabelle era una jovencita que vivía en la propiedad antes de la construcción de las viviendas, en los que fueron los momentos felices de su vida. Tenía tan solo 7 años cuando su cuerpo sin vida fue encontrado en el campo,
donde ahora había un complejo de departamentos. El espíritu le dijo a la vidente que se sentía cómoda con Donna y Angie y que quería estar con ellas y ser amada. Sintiendo compasión por Annabelle y su historia, Donna permitió que la muñeca continuara, entre comillas, poseída por Annabelle para que se quedara con ellas. Sin embargo, pronto descubrieron que Annabelle no era lo que parecía. Esto no fue un caso común y definitivamente aquella no era una muñeca normal. El relato de Lou. Lou era un amigo de Donna y Angie, que había estado con ellas desde el día en que la muñeca llegó. A Lou nunca le agradó la muñeca y en varias ocasiones advirtió a Donna que era mala y que debía deshacerse de ella. Pero Donna tenía un vínculo afectuoso con la muñeca y sin dar demasiado crédito a los, entre comillas, sentimientos de Lou, se quedaron con ella. La decisión de Donna sería un terrible error. Lou despertó una noche de un sueño profundo en evidente pánico. Más de una vez había experimentado pesadillas recurrentes, solo que esta vez, de alguna manera, algo parece diferente. Era como si estuviera despierto pero sin poder moverse. Miró alrededor de la habitación, pero no pudo distinguir nada inusual, y entonces sucedió. Mirando hacia abajo, en dirección a sus pies, vio a la muñeca, Annabelle. Ella comenzó a deslizarse lentamente por su pierna y luego al pecho. Ahí se detuvo. En cuestión de segundos la muñeca comenzó a estrangularlo. Lou, paralizado y jadeando al punto de asfixia, se desmayó. Despertó a la mañana siguiente, pero que aquello no había sido un sueño. Estaba decidido a deshacerse de la muñeca y del espíritu que la poseía. Sin embargo, tendría más de una terrible experiencia con Annabelle. Preparándose para un viaje al día siguiente, Lou y Angie estaban buscando mapas, solos en el apartamento. La casa parecía extrañamente silenciosa. De repente, sonidos de personas hablando se escucharon desde la habitación de Donna. Temiendo que alguien hubiera entrado, Lou decidió ir a averiguarlo. ¿Quién o qué estaba allí? Caminó tranquilamente hacia la puerta y esperó hasta que los ruidos se detuvieran antes de entrar y encender la luz. La habitación estaba vacía, a excepción de Annabelle, que yacía en el suelo en una esquina. Lou escudriñó la habitación, buscando signos de una entrada forzada. No había nada fuera del lugar, pero a medida que se acercaba la muñeca, tenía la impresión de que alguien estaba detrás de él. Cuando se volvió rápidamente, se dio cuenta de que no había nadie más allí. Poco después de un instante, se encontraba agarrándose el pecho, acurrucándose del dolor, con cortes profundos y hemorragias. Su camisa estaba manchada de sangre y al abrirla, sobre su pecho había lo que parecían 7 marcas de garras distintas, 3 verticales y 4 horizontales. Todavía estaban calientes como unas quemaduras. Estas marcas se curaron casi inmediatamente. Al día siguiente apenas podía distinguirse, y para el segundo día se habían ido por completo. Investigación paranormal. No es Warren. Donna finalmente estaba dispuesta a creer que el espíritu de la casa no era una niña, sino un espíritu no humano, demoníaco por naturaleza. Después de la experiencia de Lou, Donna sintió que era el momento de buscar asesoría de expertos, y de hecho, entró en contacto con un sacerdote episcopal llamado el Padre Hagan. El Padre Hagan sentía que era un asunto espiritual, y entonces la puso en contacto con una autoridad más alta de la iglesia, el Padre Cook, quien de inmediato entró en contacto con los Warren. Ed y Lorraine Warren de inmediato se interesaron en el caso y contactaron a Donna por la muñeca. Después de hablar con Donna, Angie y Lou llegaron a la conclusión inmediata de que la propia muñeca no estaba poseída en realidad, sino que era manipulada por una presencia no humana. Los espíritus no poseen objetos inanimados, como casas o juguetes. Ellos poseen a las personas. Un espíritu no humano puede vincularse a un objeto, un lugar. Y esto es lo que sucedió en el caso de Annabelle. Esta muñeca era manipulada por el espíritu que creaba la ilusión de estar vivo, con el fin de obtener reconocimiento y llamar la atención. De hecho, el espíritu no tenía la intención de estar ligado a la muñeca, estaba tratando de poseer un huésped humano. El espíritu, en este caso un espíritu demoníaco no humano, se encontraba esencialmente en la fase de infestación
del fenómeno. Comenzó a mover la muñeca por todo el apartamento a través de la teletransportación para despertar la curiosidad de los moradores con la esperanza de que le dieran atención, y se la dieron. Cometieron el prescindible error de llamar a una medium al apartamento para comunicarse con él. El espíritu no humano ahora era capaz de comunicarse con el medium. Exploró las vulnerabilidades emocionales de los residentes y pretendió ser una niña inocente perdida, a la que, durante la sesión, se le dio permiso por Donna de habitar en el apartamento. Así como un espíritu demoníaco es negativo, también lo son los fenómenos causados por él. Despertó el miedo a través de los movimientos extraños de su muñeca, materializó los perturbadores mensajes escritos a mano, las gotas simbólicas de sangre en la muñeca, y finalmente llegó a los ataques contra el lobo, dejándole la marca simbólica de la bestia. La siguiente etapa de la manifestación del fenómeno habría sido una posesión humana completa. Si estos fenómenos hubieran continuado más de 2 o 3 semanas, el espíritu se habría apoderado de completo, dañado o asesinado a alguien de la casa. En la conclusión de la investigación, los Warren consideraron convenientemente tener una bendición de exorcismo del padre Cook para limpiar el apartamento. La bendición episcopal de la casa, un documento de 7 páginas que está marcado con la naturaleza totalmente positiva, en lugar de expulsar específicamente entidades malignas de la vivienda, el énfasis está dirigido a llenar la casa con poderes positivos y Dios. Ed Warren, a petición de Donna, y como una precaución adicional para que los fenómenos no se produjeran nuevamente en la casa, los Warren tomaron a la gran muñeca de trapo y la llevaron consigo cuando se marcharon. La conclusión. El padre Cook, aunque incómodo con su papel como exorcista, accedió a realizar el ritual del exorcismo de 7 páginas, una doctrina que recitó por todo el apartamento hasta el punto de que los Warren estaban seguros de que la entidad ya no residía allí. Estuvieron de acuerdo en llevarse a la muñeca a la casa. Antes de irse, Ed puso la muñeca en el asiento trasero del coche y acordó que no iría por la interestatal, en caso de que el espíritu no humano todavía residiera en la muñeca. Sus sospechas se confirmaron. Los Warren se sentían objeto de un odio feroz. Así, en cada curva pronunciada el coche derrapaba y se moría, provocando fallos en la dirección y los frenos. Repetidamente el coche estuvo a punto de la colisión. Ed detuvo el coche, se dirigió al asiento de atrás y de su maletín negro sacó una botella de agua bendita y empapó a la muñeca haciendo la señal de la cruz sobre ella. Los disturbios se detuvieron inmediatamente y los Warren llegaron a casa con seguridad. Después de que los Warren llegaron a casa, Ed sentó a la muñeca en una silla al lado de su escritorio. La muñeca levitó varias veces al principio. Enseguida parecía caer inerte. Durante las semanas que siguieron, sin embargo, la muñeca comenzó a aparecer en distintas habitaciones de la casa. Cuando los Warren salían y dejaban la muñeca encerrada en el edificio exterior, a menudo regresaban y cuando abrían la puerta, la encontraban cómodamente sentada en la silla de Ed. La muñeca también mostró odio por los clérigos que llegaron a la casa. En una ocasión, el padre Jason Bradford, un exorcista católico, llegó a la casa. Al ver a la muñeca sentada ahí, se levantó y dijo: «Tú no eres más que una muñeca de trapo. Annabelle no puede hacer daño a nadie». Y tiró la muñeca en la silla, momento en el que Ed exclamó: «Hubiera sido mejor que no le dijeras». Al salir una hora más tarde, Lorraine pidió encarecidamente al sacerdote que tuviera mucho cuidado al conducir y que la llamara cuando llegara a su casa. Lorraine le predijo la tragedia de este joven sacerdote, pero tuvo que seguir su camino. Unas horas más tarde, el padre Jason llamó a Lorraine y explicó que sus frenos fallaron cuando entró en un cruce muy concurrido. Estuvo involucrado en un accidente casi mortal que destruyó su vehículo. Este fue solo uno de los muchos eventos que ocurrieron durante los próximos años. Los Warren tienen una caja construida especialmente para Annabelle al interior del Museo Ocultista, donde reside en la actualidad. Desde que la caja fue construida, Annabelle ya no aparece y ya no se mueve, pero la señalan como responsable de la muerte de un joven que llegó al museo
en una moto con su novia. El joven, luego de escuchar la historia de Ed sobre la muñeca desafiante, subió y empezó a golpear la caja, insistiéndole que si la muñeca podía dejar marcas en la gente, entonces quería ser marcado también. Ed le dijo al joven: hijo, tienes que salir, y lo llevó al exterior del edificio. De camino a casa, el joven y su novia estaban riendo y burlándose de la muñeca, cuando perdieron el control de la motocicleta y se estrellaron contra un árbol. El joven murió en el acto, pero su novia sobrevivió y fue hospitalizada durante más de un año. Cuando se le preguntó lo que sucedió, la joven explicó que se estaban riendo de la muñeca cuando perdieron el control de la motocicleta. A día de hoy, la muñeca se encuentra aún ahí. Después de muchos años, al parecer, la muñeca sigue siendo uno de los temas más abundantes a la hora de hablar de lo paranormal. Y como lo es así, todos los casos de los Warren son muy importantes para el estudio y análisis de proyectos paranormales.